Buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra última sesión de este seminario. Para hoy tenemos los pasajes también finales del libro de Amós. Especialmente vamos a recoger de los pasajes finales las 5 visiones de juicio que están compiladas entre la primera parte del capítulo 7, hay otra al comienzo del capítulo 8 y otra más al comienzo del capítulo 9. Entonces vamos a tener la posibilidad de verlas en el horizonte también para recuperar un poco lo que también trae en el estilo profético estas visiones. Y también tendremos la posibilidad de ver la última parte del texto, no tan a mayor profundidad, pero la veremos porque el libro de Amós de todas maneras cierra con una nota de esperanza y de restauración para Israel. Entonces creo que va a ser muy importante de todas maneras eh, observar por qué un libro de estos cierra como cierra, ¿sí? Y tengo ahí como 2 o 3 consideraciones para hacer. Y luego hacemos una transposición un poco ya abierta a lo que estamos viviendo, a los nuevos tiempos. Como siempre, voy a respetar ese esquema un poco en este que mantuve en todo el seminario. Entonces tendremos también esa posibilidad. Luego abriremos nuevamente para el buen diálogo, las preguntas, los comentarios. Y quisiera dejar tiempo también para que tuviéramos una última sesión, como les prometí la vez pasada, en que ustedes pudieran también decirnos, expresarnos sus ideas con relación a las temáticas que les interesaría que también este tipo de seminarios tuvieran y para poder entonces diseñar una próxima entrega y, y quienes, por supuesto, quienes estén interesados, interesadas, lo pueden hacer. También algunos preguntan si pueden seguir invitando gente. Claro que sí, esa es la idea, que sea un seminario donde tengamos la posibilidad siempre conservamos la amplitud, la apertura. Ese ha sido un espacio que he querido siempre como consolidar y valga la pena decirlo, así quisiera mantenerlo, ¿no? Entonces, bueno, así es que por ese lado. Quiero señalar que en el link donde hemos alojado las lecturas, he colocado una última lectura porque voy a hacer referencia en algún momento a ese texto. Es un texto de Martha Nussbaum, una filósofa norteamericana que ha escrito mucho. Ella se especializó por la filosofía clásica en principio, es decir, por la filosofía griega, y ella se dio al mundo intelectual a conocer a través de reflexiones muy en la tónica del pensamiento griego a finales de los 70 y toda la década de los 80. Luego ella comienza a pertenecer a un grupo de trabajo sobre temas de desarrollo con Amartya Sen y a partir de allí da un giro interesante hacia temas que tienen que ver con el desarrollo. Y en ese giro ella ha conservado algunas líneas de trabajo, entre ellas este libro que les quisiera presentar, eh, que se llama Crear Capacidades. Es un texto que solamente quiero dar la referencia y dejarlo allí para que ustedes lo tengan en su consideración de próximas lecturas. Se llama Propuesta para el Desarrollo Humano y es un libro que ella escribe en 2011, pero que luego ella, y traducido al español en 2012, ¿sí? De ello interesa muchísimo. Si ustedes ven aquí el índice, que lo voy a colocar en un momento, abre con una historia interesante de una mujer en busca de justicia. Entonces ya verán por qué lo recomiendo para este seminario, porque forma parte
no habíamos colocado una lectura de corte un poco más filosófico sobre temas cercanos a los temas de justicia, que es lo que hemos tratado en este seminario con la lectura de Amós. Y luego, el capítulo 2, las capacidades centrales. Les recomiendo que esa es como la apuesta de ella, a la cual voy a hacer referencia y sobre todo centrarme un poco más en las ideas que tiene el capítulo 2, para que ustedes puedan considerar que cuando hablamos de justicia hoy día y sobre todo, digamos, en apuestas mucho más contemporáneas, ¿de qué estamos hablando? Es un texto que les recomiendo. Por supuesto, hay otros temas de, de reflexión filosófica sobre derechos, diversidad cultural, la globalización, etcétera. Entonces creo que da una buena posibilidad este texto de Martha Nussbaum y bueno, esa es como la nota de comentario bibliográfica que no puede faltar también en el seminario. Es un texto relativamente reciente y que pone como puesta al día también de otras formas de entender el tema de la justicia. Habíamos puesto más lecturas de corte de los economistas como Piketty o como el mismo Amartya Sen, pero me pareció pertinente para cerrar este seminario también hacer un aporte desde la perspectiva de la filosofía política con relación al tema de la justicia, que se viene muy bien con una lectura de Amós, como lo iremos a notar al final de hoy también en mis comentarios. Bien, quisiera entonces ir al texto mismo del profeta. Quiero mostrarles un poco el diagrama, como siempre que hemos hecho. Y luego presentar ya el texto profético para que ustedes y yo tengamos la ocasión de hacer una lectura. Vamos a ver las visiones de juicio y el tema de la restauración, que son como los dos temas centrales que aparecen allí. Espero que lo estén viendo. No sé si sea mejor ampliarlo un poco más. Creo que ahí se deja ampliar un poquito más sin perder. Ya. Y quisiera en la segunda parte para la conversación con nuestro presente utilizar algunas ideas que en los diálogos de estos años con diferentes equipos de trabajo hemos podido ir consolidando algunas ideas para también ponerlas a consideración del seminario. Entonces quisiera comenzar por señalar que las visiones de juicio son 5 visiones. La primera visión es sobre las langostas, que está en capítulo 7, versículo 1 al 3. Las visiones de juicio, la segunda es la de fuego, que está del 7, 4 al 6. La tercera, la plomada, del 7, 7 al 9. Luego en el capítulo 8, la de la canasta de frutas maduras, del 8, 1 al 3. Y finalmente en el 9, 1 al 4, el santuario destruido. ¿Sí? Esas son las 5 visiones. Yo solamente quisiera, digamos, dividirla como en 2 partes las visiones. Claramente las 2 primeras visiones, la de las langostas y las del fuego, creo que, digamos, tienen un claro contenido de advertencia y aquí todavía se nota el diálogo profético interesante, donde una vez se da el anuncio, el mismo profeta, digamos, está como muy comprometido con el pueblo de Israel y entonces hace una intervención interesante. Y Dios, a partir de la intercesión que hace el profeta, entonces decide dejar que las cuestiones sigan su curso, digámoslo así. Pero ya desde la visión de la plomada y sobre todo las 3 visiones finales, la de la plomada, la de la canasta de frutas maduras y el santuario destruido, ya definitivamente aquí no aparece ninguna intercesión y ya es muy problemático poder ver lo que se podría llegar a hacer, ¿no? Y creo que eso nos da una tónica bien interesante para iniciar el comentario.
Así es que voy a ir también en el comentario del texto. Si ustedes me permiten un segundo más, voy a proyectar ahora para con ustedes el texto bíblico. Como siempre estoy utilizando para este seminario la versión Nueva Traducción del Viviente. Y mire, vamos a hacer de corrido la lectura de las dos primeras visiones, ¿no? Estamos en Amós 7, del 1 en adelante. Dice, el Señor soberano me mostró una visión. Lo vi preparándose para enviar una enorme nube de langosta sobre la tierra. Esto ocurrió después de que la parte de la cosecha del rey había sido recolectada. Pero cuando se acercaba la cosecha principal, en mi visión las langostas se comieron todo lo verde que se veía. Entonces dije, oh Señor soberano, por favor perdónanos o no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Así que el Señor se retractó de ese plan y dijo, no lo haré. Y ahí termina la primera visión. La segunda visión dice, después el Señor soberano me mostró otra visión, lo vi preparándose para castigar a su pueblo con un gran fuego. El fuego había quemado las profundidades del mar e iba devorando toda la tierra. Entonces dije, oh Señor soberano, por favor, detente o no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Entonces el Señor también se retractó de este plan. Tampoco lo haré, dijo el Señor soberano. Hasta ahí son las dos visiones. Como ustedes se dan cuenta, estas visiones utilizan más o menos la misma estructura. Estas dos utilizan la misma estructura literaria, la misma estructura de contenido. Viene una revelación hacia el profeta, que ya vimos nosotros que de alguna manera de eso es de lo que se trata una profecía. En principio, de un contenido de revelación en el que Dios muestra cómo podrían llegar a ser las cosas en una visión de futuro posible. Y eso es muy importante captarlo, ¿no? Porque el mundo de nosotros los seres humanos es un mundo de posibilidades, ¿no? Y yo quiero que mantengamos siempre esa idea. La idea de las cosas con Dios y la idea entre nosotros los humanos siempre será que la vida humana es una vida con posibilidades. Eso lo comentamos desde la segunda sesión, cuando vimos en el mismo lenguaje de Amós los anuncios que tienen que ver con lo que pasa y con lo que sucede con Israel es un asunto que es cambiable. ¿De quién depende? Depende de los seres humanos. Depende de los mismos seres humanos. Y creo que eso es algo que hay que reconocer en la profundidad de la profecía, ¿sí? Y esta primera tónica de estas dos profecías, lo que podemos ver acá es que es evitable unas situaciones de tendencia. Y creo que es lo que usted y yo normalmente podemos ver de la vida, ¿sí? Que hay un mundo de posibilidades y que es posible cambiar. Yo creo que esa es una apuesta hacia la esperanza. No todo se cierra, no todo queda como inevitable. Sin embargo, bueno, y quiero cerrar esta parte de lo inevitable entonces diciendo dos cosas importantes. Una de ellas es que esto no solo depende de aquellos quienes son responsables de que la vida vaya como va, ¿sí? Es decir, si usted y yo tomamos decisiones, hay una serie de consecuencias con relación a esas decisiones y a esas acciones que hemos hecho, ¿sí? Y ese es un tema que corresponde al ámbito de lo que pasa con la vida, de lo que en los saberes de las ciencias humanas se puede llamar la ética de la responsabilidad, y es todo lo que nosotros decidimos y hacemos tiene una serie de consecuencias, en principio. Algunas de ellas previsibles, otras no. Y eso es parte de la vida humana, ¿sí? Y creo que todos intuitivamente, en la medida en que vamos creciendo y sosteniendo un estilo de vida, vamos encontrando que hay muchas decisiones y acciones que nosotros tenemos en la vida con diferente tipo de consecuencias, unas que podemos calcular y prever y otras que no, ¿sí?
y eso es muy importante mantenerlo porque así funciona la vida, incluyendo esta perspectiva teológica del profeta Amós. Sí, y hay una serie de consecuencias que son imprevisibles y que creo yo que ahí es donde se producen los principales elementos para el aprendizaje de nosotros los humanos, y es cuando vienen cosas que nosotros no esperamos que lleguen. Y hay un momento de reflexión humana que es muy importante capitalizar, que es lo que nos permite crecer. Y es cuando nosotros decimos, estas cosas no eran las que yo esperaba que pasaran. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué no hicimos bien? El tipo de decisiones que probablemente tomamos, etcétera. Y vuelta un poco hacia la reflexión. Y ese es un elemento muy importante de recoger. Esas cuestiones de consecuencias que son imprevisibles, es sobre ellas que también trabaja Dios en su gracia. Y creo que esta es la primera parte de sobre todo estas dos visiones. Y un asunto interesante adicional es que no todas las acciones tienen las consecuencias que uno espera que pase, ¿sí? Porque a veces sobre las mismas consecuencias pasa como Jonás, ¿no? Uno siempre espera que Dios actúe conforme Dios ha dicho o el esperable sea ese, y a veces las cosas no pasan así. Recuerden un poco que hay dos salmos, sobre todo uno de ellos que me acuerdo mucho, que es el Salmo 73, donde el salmista pregunta a Dios por qué a los malos les va bien y a los injustos les va bien. Y eso fue uno de las cuestiones que yo repasé en Semana Santa en tiempos de seminario con el libro de Job, que también tiene este mismo tipo de preguntas. Cuando la gente espera que a los que obren mal les vaya mal, conforme dice el libro de Deuteronomio, el principio teológico de Deuteronomio, pero no siempre pasa así. ¿Sí? Y a veces no pasa así por diferentes razones, ¿no? Y viene el tipo de reflexiones y de frustraciones, pero no necesariamente. Y esa es la amplitud hacia la actitud de la vida que debemos tener. No las cosas siempre pasan como uno espera que pasen. Incluyendo se hagan cosas que no sean las mejores, pero no siempre con hacer cosas que sean no tan buenas resulta recibir automáticamente uno cosas adversas. Como tampoco el hecho de hacer cosas buenas termina en resultados buenos, porque una son las intenciones y la planeación del asunto y otra cosa fue como realmente resultaron. Y como les digo, a veces hay cosas imprevisibles en ese sentido de las consecuencias que donde no se logra establecer con absoluta claridad si era lo que esperábamos y qué fue lo que pasó en el camino que no se logró, ¿no? Y creo que, pero digamos que así sucede, no es tan automático las acciones y las consecuencias, y por lo tanto las responsabilidades. Y hay entonces un campo amplio para la justicia, porque ahí es donde la justicia recoge un poco el tema, ¿cierto? Que a pesar de que las cosas no se dieron o se infligen males, la esperanza y la expectativa que nosotros los seres humanos tenemos es que algo pase que haga que las cosas no se queden así. Quiero utilizar en este caso un relato que es muy famoso, que es el de Caín y Abel. A mí me gusta siempre utilizarlo y traer como referencia, porque es un relato que denota justamente esto mismo, en el diálogo entre Dios y Caín, etcétera, con lo que pasa, con lo que hace Caín con Abel, que es que finalmente lo mata, y hay dos tipos de reflexiones con Caín, antes de que suceda y después de que sucedan los hechos. Ustedes saben que Dios le anticipa la cosa con Caín, y sin embargo Caín no responde como Dios espera que responda después de un diálogo con Dios. Pero así funciona la vida. Y luego de que pasan los hechos viene un segundo diálogo. Y quiero referirme más al segundo diálogo que al primero, porque finalmente Dios le pregunta por su hermano. Es una pregunta ética, es una pregunta moral, y es una pregunta por la justicia también. Y siempre coexiste entre nosotros los humanos una pregunta de Dios de ¿dónde está tu hermano? Si es una pregunta que está atravesando todo el libro de Amós también, porque es la pregunta por la justicia.
¿sí? Donde no estamos solos, nosotros donde pensamos con otros, vivimos con otros. Y eso hace que el horizonte se vuelva distinto. ¿Eh? Y entonces Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín no se deja esperar. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Porque es la pregunta, la respuesta típica a la pregunta de por qué se ayuda o se solidariza en un momento determinado y en otro no, ¿sí? O por qué se le ayuda a alguien y a otra persona no. Y siempre la respuesta radicará en las decisiones de cada ser humano que dice, pues porque en este caso, y viene una serie de justificaciones, en cambio en este otro caso, y viene otra serie de justificaciones. Pero la pregunta ética se sigue manteniendo, de Dios hacia nosotros, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín es, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y la contracuestión de Dios es, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esa siguiente cuestión es la cuestión de la justicia que está en juego aquí. Porque probablemente el esperable de Caín es que las cosas queden así. Y teológicamente Dios dice las cosas no pueden quedar así. Y ahí está el principio de la justicia. Desde ese momento se establece un principio de la justicia que va a atravesar toda la vida, porque es una cuestión fundamental para Dios. Y debe ser una cuestión fundamental para nosotros los humanos. O sea, no podríamos ser seres humanos, no podríamos ser hijos e hijas de Dios, sin retomar la cuestión de la justicia como una cuestión central para la vida. Y ese es el tema de Amos también. ¿Ya? Pero aun cuando las cosas se hacen como no debería pasar, viene un tercer elemento, ya no de reivindicación, sino que este elemento que nosotros vemos aquí, con esto cierro esta primera reflexión de estos pasajes, es que hay una manera también de resolver este asunto, no solamente por la vía de devuélveme lo que me quitaste, y hay una justicia retributiva que se llama, sino también hay otro tipo de justicia que va por otro camino, que es esta de decir, eh, no podemos esperar que nos pase igual que lo que hicimos, porque probablemente el camino de todo esto será la muerte y la erradicación de seres humanos. Y entonces el profeta entiende eso. Y cuando él ve que Dios ha decidido, ¿no? Aquí hay pasajes que entran en diálogo, ¿no? Como cuando aquella vez que el pueblo de Israel, por allá como después de en el capítulo 30 de Éxodo, recuerdo mucho, ¿no? Que está esa historia donde Moisés se fue a recibir las tablas de la ley y mientras tanto el pueblo hizo el becerro de oro, etcétera. Es una historia teológicamente muy rica también, porque cuando regresa, Dios le dice a Moisés, vete porque ya el pueblo está en otra sintonía, y llega Moisés y ratifica que ellos se fueron hacia la idolatría porque Moisés se tardó, porque de ese Dios no sabemos más. Entonces Dios le dice a Moisés, estoy cansado. Y así lo va a decir muchas veces en la Biblia. Estoy cansado de tener que soportar, no solamente a la humanidad en general, sino con aquellos que Dios pretende tener una relación de más fondo, ¿no? Estoy cansado de seguir lidiando, ¿no? Y entonces le dice a Moisés, mira, acabemos con este pueblo acá y comencemos contigo nuevamente. Y creo que eso está también como parte de la dimensión profética, que a veces no se nota, y es la dimensión intercesora. ¿Sí? Esto es lo que he decidido hacer. El otro pasaje que es memorable y emblemático es el de Abraham con Sodoma y Gomorra, ustedes lo saben, capítulo 19 de Génesis. Cuando finales del 18, ¿no? Cuando Abraham comienza a como hacer una puja con Dios, ¿no? Sobre la decisión que Dios ha tomado. Porque así funcionan las cosas que también son inevitables. La expectativa sobre compensar el asunto de justicia siempre estará entre nosotros los humanos también, cuando las cosas se van por otro camino, ¿no? Y creo que es parte de esta cuestión profética,
Y en ese sentido, Amós inaugura también un espacio profético interesante diciendo, Señor, considera que somos pequeños, ¿no? No podríamos sobrevivir a esta medida que tú puedes tomar. Es interesante eso. Porque, ¿de qué es que se trata este asunto? Seguro esa es la pregunta de quienes tienen estos diálogos a fondo con Dios, ¿no? ¿De qué se trata este asunto? ¿Sí? Si el asunto se trata de que hagamos mejor las cosas, pero si no ocurre, entonces, ¿qué podemos esperar? Y entonces, aquí en estas primeras dos visiones, el profeta tiene la posibilidad de poder decirle a Dios, considéralo, y Dios puede decir, ok, dejémoslo así. Y creo que es el otro elemento que hay que recuperar de lo profético, ¿no? Porque hay cosas que deben ir por otra vía. No necesariamente por la vía de reparación, porque a veces hay cosas que son irreparables en su estado inicial. Es como cuando usted rompe un vaso de cristal. Ya no lo puedes devolver. Ya queda muy difícil devolver. Tienes que reemplazarlo por otro. Ese otro es la novedad de ser que probablemente Dios esté pidiendo a los seres humanos. Que reaccionemos de una manera distinta, que aprendamos de la experiencia. Y creo que es el asunto que está en juego aquí. Dios siempre tendrá una expectativa de que las cosas pueden ser distintas si nosotros los seres humanos aprendemos de lo que pasa. Y no solamente aprendemos positivamente, sino aprendemos de nuestros errores. Y creo que es un asunto para considerar con una profundidad como la que tiene este pasaje. Y así muchos de la escritura, donde no todo va por la vía de esto mereces porque esto hiciste. Y creo que ahí hay una lógica para profundizar más. Sin embargo, creo que eso tiene un límite también. Y que es lo que debemos considerar nosotros. Porque ya, para el versículo 7, con la tercera visión, ya las posibilidades de intercesión se acaban. Y creo que eso también hay que traerlo teológicamente. Porque también hay que considerar no en lo inevitable de una visión de juicio, sino en lo inevitable de un camino, porque los seres humanos ya no tienen posibilidad de cambio. Y creo que aquí hay una responsabilidad mayor para nosotros los seres humanos, y que creo que Dios nos la delega a nosotros. Y Dios siempre apostará porque nosotros aprendamos. Pero si no, seguramente el camino sigue. Él no lo puede detener y no lo va a hacer. Porque nosotros tenemos una delegación de Dios para vivir la vida con ciertas consideraciones. Y lo inevitable de esto es lo que quiero mostrar acá. No es que sea inevitable por Dios, sino que es inevitable porque nosotros probablemente no aprendemos con una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y pasa que hay que tener conciencia del límite. Y creo que este es el asunto que está en juego aquí también con la justicia. Dios apela a nuestras conciencias de límite. Creo que hay límites, límites para la vida. Y si quieren en buena modernidad, como lo diría Kant o Rousseau, cualquiera de estos grandes de la modernidad, hay unos temas de autoconciencia, de autorrespeto, pero también de autorregulación, donde eso nace de nosotros, pero al fin de cuentas autorregulación. Y autorregulación significa que tenemos la posibilidad nosotros de ponernos límites. Y creo que ese es un tema muy profundo, ¿sí? Que a veces se logra, a veces no. O se está en esa dinámica. Y creo que de eso se trata un poco estos pasajes después de la tercera visión. Porque en la tercera visión, de ahí para allá, ustedes verán, sobre todo la tercera es una visión bastante interesante por su metáfora, ¿sí? No hay nada que hacer, las langostas entendemos todo, incluso ahí por detrás está
el pasado de las plagas, ¿no? El fuego que devora, un poco en una visión inevitable del infierno, si ustedes quieren, de esa idea que arrastramos en el antiguo cristianismo sobre el fuego que pasa factura, ¿no? Y que incluso el apóstol Pablo sobre eso habla de lo probado que también se pasa por fuego, etc. Y hay muchas figuras que tienen que ver con el fuego. Pero esta tercera es más coafín al mensaje de Amós, la de la plomada. Luego me mostró otra visión, dice el capítulo 7, versículo 1. Vi al Señor de pie, versículo 7 del capítulo 7. Luego me mostró otra visión, vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Entonces el Señor me dijo, Amós, ¿qué ves? Una plomada, contesté. Y el Señor respondió, probaré a mi pueblo con esta plomada. Ya no pasaré por alto sus pecados. Es una metáfora muy interesante porque, no por la plomada es la medida. ¿Cuál medida? La medida de la rectitud. Y si usted quiere, vamos a ir a la profundidad de la metáfora. Por eso me gusta mucho, porque es muy cercana al imaginario que nosotros tenemos de la justicia, ¿no? Si un muro que uno construye, no lo construye respetando la horizontalidad, y para eso sirve una plomada, para saber si el muro está, vamos a decirlo en términos coloquiales, está quedando derecho, o si se tuerce. Fíjese, es una metáfora muy linda hacia la justicia. ¿Qué va a pasar con ese muro si está torcido? Un árbol se puede torcer. Cualquier cosa que usted piense de otros objetos se pueden torcer, pero un muro no puede estar torcido, porque si un muro está torcido, compromete no solamente el muro, sino la edificación. Y creo que es una buena metáfora de la justicia. Aquí no es que sirvan poquitos de justicia, sirve que haya una totalidad de la justicia, porque si no, nos vamos a caer. Y creo que esto es para profundizarlo con lo que está pasando en cuestiones como en nuestro país, donde la justicia está muy comprometida, de muchas maneras. Y la administración de justicia no está tratando de resistir ciertos embates, desde el poder político, desde el poder ejecutivo, desde lo legislativo también, etcétera. Y ustedes saben a qué me refiero, con temas como lo que acaba de pasar la semana pasada con estos temas de desafío tan fuertes que hay con el proceso del expresidente Uribe. Pero es apenas un ejemplo de un asunto que es mucho más amplio, porque yo estoy de acuerdo con algunos. No, Uribe es una figura de lo que está pasando con los temas de justicia en el país. No es de una persona. Y nosotros no podemos ser tan inocentes de pensar que porque algo pasa con él, ya vamos a cambiar las condiciones. Recuerden que yo dije en seminarios anteriores también sobre este tema, en las sesiones anteriores de este seminario, que una tendencia que tenemos en el país es de ver, de hacer chivos expiatorios, ¿no? Entonces, pasó con Pablo Escobar, etcétera, con algunos personajes de la guerrilla, ya es mejor esto, vamos por buen camino, pero ya tenemos que estar listos para entender que esto no depende solo de personas, sino depende de los sistemas, del sistema de relaciones que haya, del sistema de favores que se construyó desde hace muchos años. Aquí estamos coestando en un sistema político, económico, ¿sí? Que está muy entrelazado con temas de negocios, más que de la apuesta pública, más que del desarrollo del país. Eso hace rato pasó por allá, hace rato quedó atrás.
Y hoy en día se discuten más las lógicas de los negocios, de cómo vamos aquí y allá, con otros temas adicionales, ¿no? De los que ponen el dinero y un esperable posterior a que una vez pase que tú quedes elegido, entonces vamos a hacer estos negocios aquí y allá. Ese sistema, ¿sí? Es el que hay que poner en entredicho. Donde una figura como estas del expresidente es apenas una figura de lo demás que hay. Y lo que más nos debiera estar tocando a nosotros como sociedad colombiana es que sobre eso haya gente que esté respaldando el asunto con toda dignidad, ¿no? Y entonces uno dice, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí. Y vuelvo a la metáfora de Amos, porque un muro que no se construye respetando ciertos parámetros, en este caso de la física, para que mantenga el equilibrio de fuerzas, etcétera. Esta es una metáfora de mucha profundidad, esta de la plomada. No solamente compromete el muro, sino que compromete un edificio. Y creo que esa visión va hacia allá, hacia Israel. Cuando Dios en su resolución dice, probaré a mi pueblo con esta plomada. Ya no pasaré por alto sus pecados. ¿Qué es lo que no es? ¿Qué es lo que se vuelve inevitable? Lo que se vuelve inevitable es la repetida cuestión de acciones, de valores, de cultura, de decisiones que las sociedades hacen. Y eso es lo que se vuelve insostenible. Una sociedad sin apuestas de principios de justicia para sus instituciones, para los sistemas de interacción, para la cultura y la sociedad en general, para la educación, para la crianza, es una sociedad que se vuelve inviable. Y ese creo que es el mensaje central de Amos, con estas tres visiones adicionales. Discúlpeme que tomé más tiempo en lo de la plomada, pero creo que es una de las que más nos calza. Sin embargo, no quiero dejar por fuera las otras dos visiones. Hay una en el capítulo 8, y en el capítulo 8, los primeros versículos dice, entonces el Señor soberano me mostró otra visión, esta vez una cesta llena de fruta madura. ¿Qué ves, Amos?, me pregunto. Una cesta repleta de fruta madura, contesté. Entonces el Señor dijo, al igual que esta fruta, Israel está maduro para el castigo. No volveré a demorar su castigo. Quiero dejar hasta ahí eso. Porque otra vez, a veces en una lectura que se puede volver incluso del sitio apenas, cualquiera puede decir, cuando Dios decide es inevitable. No, no es inevitable. No, se pueden hacer cosas. ¿Qué es lo que se vuelve de una situación irreversible? Cuando nosotros perdemos la capacidad de aprender sobre lo que pasa. Ahí es cuando las cosas se vuelven irreversibles. Y quiero una y otra vez reiterarlo, porque la cuestión de la expectativa y la esperanza de cambiar tiene que seguir acompañándonos a nosotros, la sociedad, las iglesias, cada uno de nosotros, nuestras familias. Tenemos que comprometernos seriamente con asuntos como el aprendizaje, la conciencia del límite que tenemos. Sin esos elementos, difícilmente cultivaremos una cultura del aprendizaje. Y eso tiene que atravesar nuestras instituciones, porque es donde nuestras nuevas generaciones se levantan, crecen, se crían. La familia, la escuela, las iglesias. O donde podemos tener la posibilidad de ser críticos y de cultivar una espiritualidad, o donde sencillamente repetimos estos modelos que lo único que hacen es profundizar nuestras propias crisis. Creo que eso es lo que está en juego.
Eso es lo que Dios dice, ya no puede seguir esto así. Se vuelve insostenible. Quiero cerrar con la del capítulo 9, porque creo que nos compete esta última para cierto tipo de auditorio, sobre todo nuestro auditorio aquí. Entonces vi una visión del Señor, quien estaba de pie junto al altar, y dijo: golpea la parte superior de las columnas del templo para que los cimientos se sacudan. Derriba el techo sobre las cabezas de la gente. Mataré a espada a los que sobrevivan. Nadie escapará. Quiero dejarla hasta ahí. ¿Cuál es el lugar de la visión? En este caso, es el lugar de 200 años más adelante, la visión de Ezequiel también. Y 150 años más adelante, donde la visión es Jeremías. Porque esto le pasa a Israel del norte tanto como a Israel del sur. Y por eso los dos tienen un camino similar hacia el exilio. Porque se volvió una sociedad inviable. Cuando se pierden los principios de justicia, las sociedades y las comunidades se vuelven inviables. Porque todo el mundo se levanta con todo el mundo y no hay criterio para poder reclamar. ¿Sí me entiendes? O sea, es que el asunto de fondo con el tema de la justicia es que la expectativa que nosotros podemos tener para que podamos reconocer, podamos cambiar, si eso se cae la principal idea de orden que podría tener una sociedad en que las cosas deben funcionar para todos. Pero con lo que quiero cerrar de este comentario de Amós es que aquí el escenario es el templo. Aquí el escenario es el mundo de la religión israelita. Ese es el escenario. Si en los otros escenarios vienen otras metáforas, este es el escenario de la religión. Y no hay mejor tipo para la religión que el templo. Aquí el templo es uno de los dos templos que hay en Israel, que es el de Betel, probablemente, el que está aquí, pero podría ser el de Gad también. Son los dos grandes templos de Israel, del norte, donde la gente va a adorar a Dios. Lo curioso, como ya lo vimos en el comentario 2 y en el 3, en la sesión 2 y en la 3, aquí, en estos temas de una sociedad inviable, la religión tiene su cuota decisiva también, porque no ha hecho lo necesario. Y Dios también sobre esto tiene una palabra para la religión. Una sociedad inviable también hace de esa sociedad que su religión sea inviable. Y aquí hay una crítica muy profunda para hacernos a nosotros mismos como iglesias, que probablemente no estamos haciendo lo suficiente para que estos temas sean temas que no se repitan en la sociedad. Pero miren lo curioso del asunto, ¿no? Y es que del templo, y es una metáfora interesante, ¿no? Golpea la parte superior de las columnas del templo para que los cimientos se sacudan. Es decir, cuando una religión se vuelve inviable, hay que golpear sus estructuras. Es una metáfora bastante, muy fuerte. Por eso, volviendo a la sesión anterior, cuando Amós está en el diálogo con Amasías, seguramente el sacerdote de Betel, Amasías, ese es justamente el tema que él tiene de por medio. Tú estás hablando mal de nosotros, ¿sí? Y hablando mal de nosotros, está hablando mal de Dios y mal del rey.
Y entonces lo que Amós nos quiere más bien decir es, yo puedo estar hablando mal de la institución y de la estructura y de sus líderes de sus acciones y de su cultura, pero no estoy hablando mal de Dios. Esto es de parte de Dios. Y hace un cortocircuito entre la argumentación que le hace a Amasías, porque dice, estás hablando mal del templo, estás hablando mal de nosotros los sacerdotes, y por lo tanto estás hablando mal de Dios y del rey. Y lo que Amós aquí claramente está diciendo, este es un mensaje de parte de Dios, para ustedes también. Y hace una separación entre la religión y Dios. Que creo que la única manera ¿qué es lo que da la posibilidad de hacer esta separación teológica? La justicia. Es la que permite hacer esta separación. Es el criterio de uno de los elementos centrales del reino de Dios. Es el que permite separar una institucionalidad de aquel que está en su trasfondo y que puede reclamar con justificación, como lo hace Amós, de poder decir, ustedes no están en sintonía con Dios. Y por lo tanto esto se acaba también. ¿Cómo se acaba la sociedad? Porque esto cabe para todos y para todos. O sea, aquí hay un asunto que, como para que ustedes se den cuenta, este no es un asunto de privilegios, ¿no? A ti sí, a ti no, porque Dios me prefiere a mí. No, 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 no. Yo creo que eso es la justicia, hay que reevaluarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que reevaluar? Si nosotros realmente estamos en sintonía con la propuesta del rey, ¿o no? Ese es el tema que está aquí en juego. Eso es lo que le permite a Amós tener un criterio de tomar distancia, que es problemático, por supuesto. Y es lo que le va a valer a él una sanción. Pero en otros profetas les va a valer la vida, hasta Jesús. Justamente porque hacen una separación entre la religiosidad de su tiempo y la reclamación de Dios por el otro lado. Por eso es que para mí estas cosas, creo yo, nosotros no podemos, y con esto termino esta parte, pero es que, con esto termino esta parte y es, nosotros tenemos que tener la capacidad de escucharnos y de escuchar este tipo de mensajes que van más allá de las formas religiosas. Porque a veces esas formas religiosas se vuelven en detrimento de la capacidad de escuchar. Más fuerte lo va a decir Isaías en el capítulo 1 y 2, por ejemplo, o más fuerte lo va a decir Jeremías en su tiempo. Dios también manda a Jeremías, capítulo 7 de Jeremías. Ve y te paras en la puerta del templo y dile estas palabras y arranca todo ese capítulo 7. Lo que va a pasar después de eso es que a Jeremías lo van a apresar por un largo tiempo, porque está en contra de las instituciones y de Dios. Y entonces creo que aquí hay que recuperar de esta cuestión profética su mensaje, su apuesta. El caso de Amós es un caso emblemático con el tema de la justicia. Pero hay otros casos que van a ser emblemáticos en otros profetas, pero todos tienen que ver un poco con esto. Si ustedes ven, esto es repetitivo en los profetas. Por eso los profetas se vuelven molestos para su tiempo y para la institucionalidad. Porque está invitando a la gente a que reconozca un asunto que difícilmente es de reconocimiento. Hasta aquí lo de las visiones. Probablemente habrá mucho más de qué hablar, pero vamos a dejarlo por acá. El tema de la última parte del mensaje, que es de 9:11 a 15, es un mensaje con el cual cierra este texto. Y es un mensaje de restauración de Israel, donde probablemente este mensaje haya sido escrito con posterioridad y haya sido añadido con posterioridad. Pero ese para mí no es el tema, ¿no? Ahí no, yo creo que esto no es nuevo para quienes han transitado con estos temas filológicos y teológicos.
Lo que quiero acercar en la cuenta es de lo siguiente. Este libro de Amós va a sobrevivir a la historia de Israel del Norte, va a sobrevivir a la historia de Judá, Israel del Sur, y va a sobrevivir al exilio, y va a sobrevivir al post-exilio, y va a sobrevivir hasta los tiempos de hoy. Y es un libro vivo, como se dan cuenta, porque es un libro que llama la atención sobre el siglo VIII, pero es un libro que va a tener relecturas en tiempos posteriores, porque recoge la memoria colectiva de Israel. Y eso sí es lo que quiero dejar, ¿no? Y es que dentro de la memoria colectiva de Israel, Dios no se queda solo con los juicios, sino también hay una apuesta por la restauración. Y creo que eso es lo... Por eso este libro seguro recoge esa última parte, porque seguro hubo lectores posteriores que también con su experiencia de fe dan la posibilidad de que hayan más salidas que cierres. Pero volvemos a lo que hay que conservar de la tradición profética. Las visiones no están cerradas, siempre están abiertas. Pero la expectativa de que se quede abierta es una expectativa de Dios nos habla para que reaccionemos, para que hagamos algo, para que esto no se quede así. Y no solamente tengamos un asunto de ratificación, porque el mensaje profético no es para ratificar nada. El mensaje profético tiene la expectativa de que paremos una tendencia y cambiemos. De que podamos ver la posibilidad de que este mundo sea distinto a lo que ha sido. Y creo que hay un llamado para nosotros en ese sentido también. Es una lectura teológica y la lectura teológica en eso consiste. No en que solamente nosotros ponderemos lo que hay, sino que hay maneras de organizarnos para que esto sea distinto. Y creo que a eso estamos llamados. Con eso quiero cerrar la reflexión de tiempos bíblicos y abrir una consideración final sobre unos 2 o 3 comentarios al respecto. Y quiero justamente comenzar por donde terminé tal vez el comentario del libro de Amós, y es que aquí Amós nos trae una invitación, y la invitación que nos trae Amós es a interpretar nuestro tiempo con un foco, ¿sí? Como cuando uno se pone unas gafas para mirar lo que nos rodea. Y lo que Amós nos invita es a que miremos la vida con el enfoque de la justicia. Esa es una invitación para nosotros, para las iglesias de hoy. Necesitamos volver a este foco. Necesitamos volver a poner entre paréntesis la vida que vivimos y poder, en medio de esto, ir volviendo sobre principios de justicia que nos ayuden a nosotros a ver estos tiempos de manera distinta. ¿Por qué yo hablo de interpretar pasado, presente y futuro? Porque nosotros no solo podemos decir como dicen algunos, ¿no? Esto ya no es para nuestras generaciones, sino es para las futuras. Nosotros no pudimos hacer nada, dejémosle a los jóvenes. Y yo lo que tendría que decir con relación a esto, no, es que este es un tema de todos, de viejos y jóvenes. Porque nosotros no podemos solamente seguir delegando a las generaciones que vienen lo que forma parte de nuestra propia responsabilidad. Y el tema es si nosotros admitimos un compromiso así. Ya vimos esto en perspectiva de la sesión anterior con relación al compromiso del profeta, ¿sí? Que es, tomemos este compromiso y veamos nuestra vida en términos del enfoque de la justicia. ¿Qué trae el enfoque de la justicia? El enfoque de la justicia lo que trae es una forma de revisitar nuestro pasado, es decir, recuperar nuestra memoria de lo que ha pasado, que eso fue un poco lo que también hicimos en la sesión anterior, recuperar algo de la historia del país, para poder decir,
hay cosas con las cuales nosotros debemos volver a cuentas, aprender de ella y sobreponernos al asunto. Pero no podemos seguir repitiendo. ¿Qué es lo que no podemos seguir repitiendo? Que cada vez que hay conversaciones, como por ejemplo las de paz hace, no sé, 2, 3 años atrás, pase y repitamos los ciclos pasados, ¿no? Y es, una vez hay acuerdos, viene otra agenda, matamos gente, etcétera, y replicamos el modelo. Eso ha pasado históricamente. Y tenemos una oportunidad de oro para que eso sea distinto. Y lo mismo pasa con las demás instituciones. Porque no podemos pensar en un futuro posible si no revisamos el pasado y si no traemos a cuenta el presente. Y creo que ese es un tema. La justicia que nos permite vernos con otros. Ese es el segundo componente que quiero dejar muy claro. ¿Sí? Cuando Amós reclama, él reclama sobre los otros. Recuerden la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Esa es la pregunta no solamente moral, sino la pregunta por la justicia, porque la justicia es una virtud relacional. Tiene que ver con otros. Entonces no es suficiente con que a mí me vaya bien, aun cuando al resto le vaya mal. No, 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 no. La justicia lo que te dice es, debemos considerar a los demás, tanto como ellos nos deben considerar a nosotros, porque además tiene un nivel de relacionabilidad que es de ida y vuelta, que es recíproca. ¿Sí? Y que el esperable mío hacia otros es el mismo esperable que otros tienen sobre mí. Eso es lo que creo que no está pasando. Porque siempre estamos en la expectativa de que los demás cumplan y yo, por las razones que yo tengo, no lo haga. Y ese es un tema costoso culturalmente para nosotros. Ponernos en el mismo saco es un tema bastante costoso. Y quiero también pasar a un segundo nivel, que es el de las implicaciones de la justicia. Y aquí quiero mencionar el comentario al libro que, ¿qué pasa cuando las sociedades se dedican a mirar el tema de la justicia? Que es lo que yo llamo implicaciones. Pues que tenemos que ver otra vez que la justicia tiene que ver con oportunidades para el desarrollo de capacidades para todas las personas. Y ese es un tema en el cual hay que cerrar compromisos. Cerrar compromisos ¿de qué tipo? Diríamos nosotros. Pues que no sigamos legitimando que aquí hay unos privilegios para unos privilegiados y los demás que ni siquiera lo pensemos porque no es para nosotros. Y ahí se van cerrando las oportunidades para la gente, ¿sí? Y por eso el enfoque de capacidades para mí es muy interesante, porque este enfoque de capacidades nos lleva a nosotros a hablar de varios temas, ¿no? Nos lleva a hablar de un ámbito de oportunidades donde la vida tenga las condiciones para que florezca, donde hayan condiciones para la salud física, corporal, de alimentación, etcétera. De integridad física, es decir, para que la violencia y la violación no sea el pan de cada día de nuestra sociedad. Esta mañana estaban discutiendo unos estudiosos el tema de género y decían, hicimos una encuesta analizando el tema de en un sector peligroso cuando va un hombre y una mujer y los temores que genera cualquier lugar peligroso, lo que piensa un hombre o una mujer que le puede pasar. Y los hombres respondemos que el temor más importante es a que nos roben o a que nos maten. Y adivinen cuál es el de las mujeres. A que no las vayan a violar. Eso dice mucho de este tema de la integridad física. Integridad física significa esta cultura de la violencia y del violentamiento que tenemos, que en los hombres se vive de una manera y en las mujeres y en general de los otros géneros de otros. Sentidos, imaginación y pensamiento, es decir, que haya la posibilidad de que desarrollemos toda nuestra capacidad para imaginar, para pensar de manera distinta.
el tema de las emociones es aquello que tiene que ver con poder cultivar aquellas emociones que son más proclives para la vida, como el amor, la solidaridad, etcétera, y poder, digámoslo, tener en cuenta aquellas emociones que también nos avisan, como el miedo, o como la rabia o la indignación, que nos ponen en la alerta para que nosotros podamos tomar acciones sobre otras cosas. Falta mucho para aprender el tema de las emociones. Me gustaría muchísimo que tuviéramos un seminario sobre eso y sobre todo erradicar la idea de que las emociones son para controlar, cuando lejos de controlar las emociones las tenemos como ayudas vitales también. Y ese es un asunto que todavía nosotros no estamos listos para hacer un paso así. El tema de la razón práctica es porque necesitamos tener juicios que sean más justos, que cultivemos más la sabiduría y un estilo de vida sabio, etcétera. Esa es la razón práctica. Que cultivemos el bien para todos, etcétera. El tema de la afiliación es que podamos tener una capacidad para relacionarnos, no con desconfianza, ¿no? Porque la primera nuestra siempre es, ¿y este qué es lo que querrá? ¿Por qué me preguntará? ¿Por qué se acercará? Que tengamos el respeto por las otras especies de vida que tienen tanto derecho más a vivir que nosotros. Derecho al juego, porque pues para algunos de nosotros eso es hasta lujo, ¿no? Y sobre todo para los niños y las niñas. Eso es lo que se llama un entorno que posibilita la justicia, es decir, que, que podamos ver esto no como un lujo, ¿no? De unos cuantos, que sí pueden hacerlo y que sí tienen las condiciones, frente a otros que no las tienen y de malas que nos tocó nacer como nacemos. Eso es lo que yo creo, esa naturalización de la desigualdad es la que nosotros necesitamos comenzar a cambiar. La naturalización de la injusticia y de la corrupción. Esas son las cosas que necesitamos cambiar. Para poder decir, necesitamos una sociedad decente. Una sociedad donde no se apruebe, no, es que así aquí son las cosas, ¿no? Como cuando usted entra a la inducción, ¿no? De cualquier trabajo, ¿sí? Y no, es que aquí las cosas se hacen así, ¿no? Entonces nuestra gente, y ahí sobre eso, entrevistas, ¿no? Con jóvenes que salen de las universidades bien preparados, etcétera, ingenieros, por ejemplo, los ingenieros civiles, ¿no? Y que llegan a las obras civiles con toda la preparación, etcétera, y algunos de ellos con, eh, con mucha intención de aportar para el país, etcétera, y entonces llegan y, no, eso está demasiado costoso, bájele, ¿no? Pero téngalo en cuenta porque esta plática va es para otro lado. Y entonces, pero y no se pueden levantar preguntas porque no, así aquí se hacen las cosas, así se hacen las cosas, y nos acostumbramos a ese sistema transaccional. Y que va en desmedro de las oportunidades que necesitamos que todos tengamos de una manera distinta. Lo que ya vimos con Piketty y con estos otros autores, los colombianos también que tienen un estudio sobre los temas de desigualdad, es que nosotros debemos hablar mucho más del tema de la desigualdad en el país y de la corrupción en lo público. Hay un silencio, a mí me abruma el silencio de las iglesias sobre lo que pasa a veces, que uno necesitaría que todos nos pronunciáramos rotundamente con ciertas cosas y hay un silencio. Mientras que para otras agendas, ahí sí la iglesia pone todos sus elementos y ese es un tema que nosotros deberíamos comprometernos en por lo menos que no nos roben nuestras voces y que no hablen en nombre de todos y de todas, para poder levantar la voz en estos otros asuntos. Relaciones que garanticen la pluralidad, el reconocimiento y las libertades, porque creo yo que nosotros como iglesia, ustedes se dieron cuenta la cita que hice de Jefferson Jaramillo en la sesión pasada, ¿no? Con lo del cura, que también puede ser la misma relación porque hemos visto cómo hay también líderes religiosos
de las otras iglesias que creen igual, ¿no? Y aquí lo que necesitamos es que maten a unos cuantos para que esto se arregle. Creo que este es un tema en el cual nosotros deberíamos pensar de mejor manera, incluyendo a aquellos que no piensan como nosotros. ¿Qué pasa con ellos? Tienen derecho a estar, a existir, a ser, y eso es lo que creo yo que nos mata en las polarizaciones, ¿no? Si nosotros no pensamos de manera igual, no somos admitidos o bienvenidos. Esas son algunas de las implicaciones y de las líneas que yo dejo para trabajos posteriores, que cuando pensamos la justicia estamos pensando en estas cosas de manera más concreta. Pensar también en hacer un mundo más sostenible. En dos sentidos para el país, contrarrestar el espiral de la violencia, ¿no? Nos mataron, vamos nosotros por la misma. Temas que son para nosotros ya emblemáticos como país es el tema de la venganza y de la espiral de violencia, que ustedes saben que familias enteras y generaciones enteras están comprometidas en la reproducción de la violencia. No hay manera de parar eso. Porque no hay forma de pararla en otra dimensión que no sea la que vimos hoy con Amos, ¿no? A veces hay que decir, hagámonos de nuevo, rehacemos lo que ha pasado, porque no volveremos a encontrar los muertos vivos. ¿Y entonces qué hacemos? Y el uso de la fuerza para manejar las diferencias, ¿no? Que es muy sutil este tema, ¿no? Pero si no se hace lo que yo digo como yo digo, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Y cosas de estas. Un mundo más sostenible tiene que ver con un mundo que no reproduzca estos elementos. Y que cuánto me temo que la cultura de la iglesia no ha captado esto más de fondo. Y por eso se vuelve un edificio insostenible también. Priorizarla, en lugar de la espiral de la violencia, priorizar la solidaridad y la ayuda mutua como elementos de consideración con los demás. Y no nos pase lo de Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Creo que ese es el otro elemento para tenerlo muy en cuenta, y es cuando tenemos que considerar a los demás, especialmente a los más vulnerables. Creo yo que ese es un elemento importante, priorizar la solidaridad. No para dar solamente cosas, porque cuando uno piensa en la solidaridad, está pensando a veces en regalar las cosas y regalar lo que sobra y sentirse uno mejor en su conciencia. Pero la solidaridad tiene que ver más bien con la reivindicación de la dignidad de los demás, de que ellos también pueden conseguir sus cosas, solo que requieren que hagamos un ambiente sostenible para ellos y para ellas. Y eso lo hacen las inversiones públicas, políticas públicas que sean más de inversión, etcétera, y todos los demás colaborando para que eso sea posible dentro de nuestras propias profesiones. Muchos de nosotros somos docentes, somos abogados, somos ingenieros, o sea, tenemos un nivel de incidencia hacia los demás desde lo que hacemos. Y el punto de partida tiene que ser ese. Y recuperar el papel profético de la iglesia. Yo con eso quería cerrar un poco el tema. Esto lo hemos visto en muchas orillas, pero creo que la iglesia se ha puesto una mordaza cuando tiene intereses que compartir con otros. Creo que ahí tenemos una tarea por hacer y resolver. Contribuir a una lectura del pasado, del presente y del futuro en clave de justicia, como lo decíamos al principio. Y creo que lo profético tiene que ser, venga, recuperemos lo que nos ha pasado, que nos permita aprender y no volver sobre lo mismo, no repetir, y que tengamos una apuesta de cambio. Ese es un asunto que la iglesia, sobre el cual la iglesia tiene mucha incidencia, porque tiene muchos procesos educativos, tiene muchos procesos formativos, donde ahí probablemente sea la mayor incidencia que pueda tener la iglesia en ese sentido. Y organizar una agenda común para movilizar voluntad. La iglesia tiene que verse parte de una sociedad y volverse parte de movilizar voluntades para hacer cosas de mayor calado. Integrarse con iniciativas que hagan sentido para recobrar
sendas más justas para todos y para todas, y más sostenibles. Y eso hay que hacerlo de manera intencional. Creo que solo recuperando algunas de estas cosas seguramente recuperamos papeles. No solamente pensar en cómo vamos para las próximas elecciones, es que, o no solamente pensar la iglesia para las inversiones para el templo, para las emisoras, en una infraestructura interna y en una lógica interna tan reducida. Y por reducido no quiero decir aquellas iglesias chiquitas, no, quiero decir aquellas iglesias que tienen miles de miembros, pero que están pensando solo en su lógica interna. Tenemos que abrir una relación de iglesia-sociedad mucho más potente. Creo que de eso se trata. Comentarios, quiero dejar hasta aquí para dar lugar a la conversación eh, sobre sobre esta última agenda. Eh, y si podemos abrir micrófonos y poder sostener una buena conversación de cierre de seminario también con lo que hemos podido repasar también. Sus propias lecturas, por supuesto, que tengan sobre este texto, cosas incluso con las cuales pueden tener otro tipo de entradas también. Bienvenido sea. Bien, gracias Marvin por su comentario sobre los videos. Y también estaremos muy pendientes de mirar también los comentarios. Creo que Nelson Eduardo tiene algún comentario. Adelante, Nelson. Ahí por el chat eh, está pidiendo la palabra. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, completamente, Nelson. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, pues como para abrir esta parte, varias cosas, ¿no? Recogiendo todo, la lectura de Amós, más las reflexiones realizadas por el pastor Nelson, hay varias cosas que podemos entrar como a problematizar. O sea, por un lado, voy a hacer énfasis en el papel que tiene la iglesia en estos momentos y un poco pues articulando con lo que planteamos en la pasada sesión. Primero, dentro de la iglesia pues percibo que hay como dos tendencias en torno a lo profético. Una tendencia que es, diríamos, como literal y que habla en el sentido de que en estos tiempos no hay profetas, pero sí hay profecías, ¿sí? Entonces, digamos que esa es como una tendencia. Y la otra tendencia es que ya no hablamos tanto de profetas como tal, o como eran entendidos en el Antiguo Testamento, sino que más bien se puede entender en términos de don de profecía. Entonces, ¿hacia dónde va la reflexión? La reflexión va en que si en cualquiera de las dos tendencias hay verdad, ¿en dónde están los profetas o en dónde está el don de profecía con respecto a lo que estamos viviendo? O sea, hace un año no nos imaginábamos ni por las curvas que íbamos a tener que pasar por todo esto. Y ante ello, pues yo digo, bueno, y si eso es cierto, entonces, ¿por qué en su momento no nos preparamos a escuchar una verdad que no queríamos o que sencillamente la gente no quería oír, pero que dentro de lo profético es verdad, aunque no lo queramos aceptar? Y pues eso nos habría ayudado a prepararnos de una mejor manera para vivir lo que estamos viviendo hoy y lo que probablemente vamos a vivir en X tiempo, ¿sí? Entonces, esa es una parte.
Y la otra parte, pues, o sea, pues articulándolo con la lectura de Amós para el día de hoy, pues sencillamente yo veo que Dios nos da muchas oportunidades, pero hay un momento en donde por la dureza del corazón del hombre, pues esas oportunidades ya desembocan en juicio, pues poniéndolo en términos teológicos. Entonces, eh, la pregunta en este momento es, ¿por cuánto más tendremos que pasar para entender que lo profético implica asumir de una vez por todas lo que no queremos oír, pero que es real y que hay que enfrentar, y que hay que prepararse? Entonces, pues yo lo pondría en esos términos por ahora. Gracias. Nelson, gracias por tu comentario. Muchas gracias. Tenemos otro comentario de parte de Juan Manuel. Adelante, Juan. Sí, Nelson, tenía, pues básicamente son dos preguntas y como muy precisas. El capítulo 9, anteriormente también me referí a ese versículo porque me llama mucho la atención. No sé si lo puedes leer allí, si lo tienes, que es el capítulo 9, el versículo 7. Quisiera saber qué lectura se puede hacer eso, qué lectura se puede hacer de ese versículo eh, para la iglesia, para la comunidad de fe. ¿Cómo tendría que leer ese versículo dentro de un marco de la justicia? Eh, Básicamente esa es como la pregunta, ¿no? Ese Amós 9:7, dentro del marco, dentro del problema de la justicia que venimos dialogando, venimos charlando, ¿qué lectura tendría que hacer la iglesia de ese versículo donde, pues, a mí personalmente me sorprende porque es un versículo donde parece que Dios le dice a Israel, pues ustedes no se crean los únicos poseedores de una historia sagrada, ¿sí? O administradores de una salvación. Uno, eso. Ese es como un punto. Y el segundo es, ayer fue conocida el comunicado de la señora Lina Moreno, donde ella, a través de, digámoslo así, cita a unos autores, unos literatos, y trata como de justificar en aras de desarmar los odios, las venganzas, y hace como una especie de llamado precisamente a una invitación a lo espiritual. En su último párrafo ella dice, apela a un sentido espiritual que desarme los odios. Esto generó polémica porque obviamente algunos interpretaron esto no como un sentido verdadero de justicia, como un llamamiento a una justicia, sino precisamente como un acto de querer justificar o evadir la responsabilidad de cercanos, que ya sabemos pues de quién estamos hablando. ¿Cómo juzgar allí también precisamente la justicia? Es decir, como, ¿qué lectura de justicia se puede hacer allí? Son esas dos cosas. Gracias, Juan Manuel. Sí, son dos preguntas más que comentarios, pero gracias porque las preguntas tienen sus comentarios también. Las preguntas son preguntas situadas y por lo tanto tienen también sus propios comentarios, así es que gracias. Sí, yo voy por la línea que tú como tú mismo lees también el 9.7, que es como la primera pregunta. Lo curioso es que la literatura del Antiguo Testamento sobre esto también tiene una lectura que incluso recoge el apóstol Pablo también en Romanos, cuando habla de Israel, sobre todo en el Romanos 11 al 13, eh, que es una lectura muy interesante porque es como si Dios quisiera darle celos a Israel, ¿no? Es como en esa metáfora de una relación de marido y mujer que tiene mucha raíz en la literatura bíblica, donde Dios es como el esposo
y la mujer es Israel, más o menos como Oseas, por ejemplo, el profeta Oseas, que hace sobre eso todo un mensaje profético. Entonces es un poco también diciéndole a Israel, eh, pues llamándole un poco la atención, diciéndole, hay más que yo pudiera escoger, con los que yo quisiera estar, que no solamente eres tú. Así es que ten cuidado, ¿sí? Porque es como cuando hay una relación que se frecuenta, y eso es un poco lo que está en el contexto de esta historia, ya más teológicamente hablando, es una relación que yo quiero cultivar y voy, y voy, y voy, y voy, hasta que llega un momento en el que dices, bueno, ¿vas a estar? ¿No vas a estar? Porque pues hay otras que se mueren por mí, diríamos, ¿no? Ese es un asunto muy, muy metafórico que trae Dios a colación. Llama a celos a Israel. Pero en el fondo es un recurso, para mí es un recurso literario, ¿sí? Cuya profundidad es, vuélvete, o sea, conóceme, entremos en una relación de mayor profundidad, capta lo que te estoy diciendo, ¿sí? Cae en la cuenta de que lo que estás haciendo te lleva por unos caminos que son complicados para ti, ¿sí? Y es como, otra vez, creo que aquí el profeta, igual que como Jesús cuando inventa sus parábolas, ¿no? Para poder decir, mire, el reino de Dios es semejante a un hombre que encontró una perla y va y vende todo lo que tiene y vuelve y compra. ¿Sí? Así es el reino, ¿no? O el reino de Dios es similar a un hombre que salió a sembrar, etcétera, etcétera. Entonces creo que aquí lo que está en juego es poder captar el llamado urgente que le hace Dios para que Israel caiga en la cuenta. Y lo hace utilizando diferentes formas humanas de relacionamiento para poder decir, mira, así como ten en cuenta que yo no estoy aquí siempre, aprovéchame si quieres, tenga esa conciencia, cae en la cuenta. Creo que un poco ese recurso va por ese lado. Creo que el otro tema también que está por detrás y que lo comentamos en la primera sesión es que Dios también tiene el profeta Amós tiene una buena conciencia de todos los pueblos que rodean a Israel, ¿sí? Para hacer un comparativo entre Filistea, Edom, Amón, ¿cierto? Y por un lado, y por el otro lado, el mismo Israel, ¿no? Y entonces, fíjese que así está como esa primera figura que uno ve en el escrito de Amós, como que los israelitas están escuchando, ya, así ve, Dios les da duro a ellos porque son malos, es que son perversos, es que debería pasar algo más con ellos, yo se lo dije, ¿no? Pero lo curioso es que el resto del libro habla sobre Israel y ya deja por fuera a las naciones extranjeras, como quien dicen, las que están más allá de las fronteras de Israel, y por aquí vuelve y retoma ese texto como tú lo has traído, ¿no? Entonces, interesante Amós que tiene la posibilidad de conversar con Israel sin perder la perspectiva de que Israel es como los demás o podría ser igual a los demás. Y esa es la reconvención que le hace Dios a Israel, diciéndole, yo quiero que tú tengas una relación conmigo que implique que tú hagas un diferencial y que tú lo captes, porque si no, pues ahí está el resto, ¿no? Y entonces un poco como siempre el llamado de Dios con urgencia, ¿no? Lo mismo cuando se va a Egipto, lo que sea, dice, ten en cuenta que tú no eres de allá, eres ya de acá. Tú saliste de allá. ¿Qué haces anhelando volver? ¿Sí? Pensando en estos temas de la libertad, de la justicia, de la ayuda mutua, de la solidaridad. Es decir, yo te he dado a ti una ley para que tú vivas de manera distinta. ¿Qué haces añorando de dónde saliste, donde solo ves explotación y muerte? Pero la admiración que tiene Dios sobre Israel es la misma que podría tener sobre nosotros y es, yo no me explico cómo tú quieres seguir por un camino que te lleva mal. Pero digamos, ahí es donde está el misterio con nosotros los humanos, ¿no? Que no necesariamente captamos cuando la cosa va mal. Y podemos llegar a extremos de tener que
que pasarla mal también, justamente por nuestras propias decisiones y percepciones que tenemos sobre la vida. Esa es para mí la apelación que tiene, digamos, como un poco este texto. Y conectándolo con la segunda pregunta tuya, pues siempre es una expectativa de nosotros los humanos de que a pesar de que hay unas consideraciones de la justicia, y creo que hacia allá va un poco la intervención de la señora Lina, es en poder decir también, yo no la he leído, pero por lo que tú me señalas, y tendría que leerla para opinar más, pero eh, de poder decir, pues ese es un esperable que se puede hacer porque en buena justicia pues ahí hay unos elementos de acusación que son muy concretos, ¿no? Estamos hablando de unos asuntos que tienen que ver con compra de testigos y etcétera. O sea, son cuestiones muy técnicas. A Uribe no se le está endilgando todo el mal que el país tiene, aunque algunas voces, pues ya todos conocemos que también hay mucho de dónde, pero para este juicio en particular hay cosas específicas. Y yo creo que ella se para de alguna manera sabiamente sobre eso, diciendo, pues hay una inevitabilidad de hacer un juicio sobre estas cosas, consideren, ¿no? Que es como la consideración que cualquiera de nosotros los humanos también haríamos sobre, bueno, en este asunto, aquí hay un asunto que reclamar y hay un asunto que perder, reconsideremos. Sí, eh, yo creo que no podemos silenciar en nombre de nada las voces de aquellos que pueden decir lo que dijo el profeta también, y es, reconsidere la cosa. Y, sin embargo, los oídos polarizantes nuestros a veces tiene eso discriminante también, ¿no? En algunos casos nosotros podemos decir, consideremos este caso, y en otros momentos poder decir, no consideremos este caso. El tema que tiene con este asunto de Uribe, para cerrar, es que es un asunto formal de justicia, y si usted pone a los jueces en ese camino, lo pone en un camino bastante muy difícil, porque aquí de lo que se trata es de establecer justicia, y para eso está la justicia colombiana. Entonces, de alguna manera, hacer este tipo de reclamaciones también tiene un problema en el trasfondo, y es bajo qué parámetros, porque eso es lo que haría un juez. ¿Con qué parámetros yo puedo decir en este momento, y con el procedimiento judicial que debo yo garantizar como juez de la República, encarnado en un colectivo de jueces, que son varios los que están ahí, y los que emitieron un juicio unánime por demás? Mal le quedaría a ellos mismos poder decir, no, utilicemos estas variables. No, porque hay un procedimiento y hay una serie de consideraciones que la misma justicia ha apropiado para que esto no se vuelva una cosa de discrecionalidad, ¿no? Pero ahí va la cosa, y creo que es un asunto lo suficientemente complejo también como para mantenerlo en perspectiva. Lo que por otro lado también la justicia sobre esto ha dictaminado es que hay una medida de aseguramiento para que él no interfiera, pero hay muchas maneras de interferir. Y ahí va la cosa, ¿no? Yo mm, eh, considero que lo que nosotros sí debemos hacer como colombianos o colombianas es permitir que las instituciones funcionen, porque es que parte del problema que tenemos, o el gran problema que tenemos, uno de los grandes problemas que tiene el país, es que no esperamos a que las instituciones operen sobre estas cosas, ¿no? Sino que ya sale el uno, sale el otro, sale el otro, y se vuelve un asunto complicadísimo. Y eso para cualquier orilla, no lo digo solamente por el caso de él, sino que es una tendencia muy nuestra, ¿no? Así están las cosas, pero dejémosla pasar y más bien miremos esto de esta otra manera. Justamente es lo que la justicia no indica que se haga. Eh, entonces, creo yo que son temas pues complejos, y yo soy de la idea de que hay que seguir esperando que la justicia opere, y hay que arropar esas instituciones, y hay que de alguna manera garantizar los debidos procesos, porque así como se apela en debido proceso para ciertos asuntos, también se debe apelar para ciertos otros, y ese es el principio de equilibrio que uno debería tener sobre esto. Y sobre todo porque pues ahorita las presiones de lado y lado están, y creo que la justicia está en un momento muy difícil, o quienes garantizan la justicia están en un momento muy difícil, donde quizá nosotros los colombianos lo que deberíamos hacer es confiar en esa institución que hay, y no permitir que ese tipo de presiones lleguen, porque pues están haciendo su trabajo, y mal haría el resto en poder decir, no, mira, es así o es así. Creo que
Eso es como cuando uno opina de los técnicos de fútbol y los partidos de fútbol, ¿no? Guardando las proporciones. Todos sabemos, todos somos sabios, etcétera, y se vuelve un problema muy difícil de manejar. Gracias, Juan Manuel. No sé si hay más, opiniones. Hay una pregunta por Sí. interno. Nos dicen, ¿qué es profecía? Teológicamente, ¿qué es y quién es un profeta? Porque a veces pensamos o nos dan a entender que es como si fuera predecir el futuro o como si lo pudiera hacer solo una persona que tiene como algún don divino. Sí, yo comenzaría por el final. Digamos que el profeta, como lo recuerdan ustedes, sobre todo en el esquema que comenté en la sesión anterior, digamos que uno de los componentes interesantes de la profecía es la revelación. Y la revelación que viene por parte de Dios y que lo hace a través de un ser humano, de un grupo de seres humanos que se llaman profetas, sobre todo en el Antiguo Testamento. Claro, en el Nuevo Testamento también aparece el tema, pero para hablar específicamente aquí con Amós. Entonces, sí hay un elemento, digamos, de revelación, pero ¿en qué consiste la revelación? La revelación es sobre asuntos que está pasando en una sociedad. Y quiero insistir en el punto, porque este es un tema que tiene que ver con lo que está pasando con los seres humanos. Y el asunto de la revelación consiste en que bajo ciertos criterios del reino de Dios, hay una forma de ver lo que está pasando. Que para el caso de Amós, y quiero ser muy concreto con el tema, el enfoque de Amós es un enfoque donde esta sociedad ha perdido el horizonte de la justicia. Y si se pierde el horizonte de la justicia, y ese es el caso de la revelación, puede hacer una radiografía de la sociedad israelita, así les esté yendo bien, porque en la época de Jeroboam II, estamos hablando del año más o menos entre los 760 y 750 antes de Cristo, y en eso quiero ser muy riguroso, porque es en esa época. ¿Y por qué es en esa época? Pues porque las cosas iban mejor. Jeroboam, recuerden ustedes, yo les conté el rollo, fue un rey que extendió las fronteras, que volvió a recuperar mucho del territorio perdido, que desde la época de David y Salomón el reino no estaba tan ampliado como en ese momento de Jeroboam, etc. Entonces, aparentemente las cosas estaban yendo bien. Había prosperidad, había comercio, a la gente le estaba yendo bien. Entonces, se levanta un profeta y dice, espere, ¿qué es ir bien? Les está yendo bien a algunos, pero no a todos. Y entonces él llama la atención sobre este principio de la justicia que ustedes ven, que él comienza a citar. Sí, a ustedes les va bien, pero al pobre lo están dejando más pobre. Están esclavizando la gente, están haciendo una corrupción en las instituciones porque están juzgando por prebendas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vimos en la sesión 2, de manera muy específica. Entonces, a lo que se refiere la revelación, es que anuncia cosas que el pueblo no está viendo, que están tapadas para el pueblo. Revelación, recuerden que en el griego es como quitar un velo, destapar un asunto que no se ve. ¿Sí? Y el que no se ve para el tiempo de Amós, ellos no están viendo que la nación no va bien. Pero ¿cómo así si estamos generando riqueza? Sí, pero esa riqueza se está quedando en pocas manos. Y la gente se muere de hambre, se muere explotada, se muere esclavizada, etc. Eso es lo que no están viendo. Entonces, regresen. Ese es el sentido de revelación. Que por ser ese sentido, es un sentido que Dios le otorga a quienes tienen la posibilidad de ver y que Dios unilateralmente, ahí hay un llamado ya. El caso de Amós. Y es un llamado donde Amós dice, yo no lo pude excusar, tengo que afrontarlo. Y es un poco la convocatoria para nosotros ahora, pero es un llamado que quién lo dice y desde dónde. Entonces, problematícenlo, porque no es que a alguien se le ocurra que oficialmente se aprueba. Claro, en el pasado ese fue el problema, y el problema en la época de Amós es que habían profetas profesionales.
Y Amós tiene que hacer la aclaración. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Solo que Dios me dijo que viniera a decirles esto y yo vengo a decírselos. Porque es la forma como Dios está viendo este asunto. Y pare. Pero ustedes saben que las instituciones, en este caso, Amasías y la corte de profetas que están comiendo de la mesa del rey, van a estar en contra de este profeta. Entonces, ojo, porque esto no depende de alguien que pueda aprobar el asunto, firmarlo el otro y sacar un diploma, ¿no? No hay diplomados de esto. Creo que esto corresponde más a ir profundizando en este llamado que Dios nos invita y nos convoca. Y por eso para mí, recuperar la voz profética de la iglesia significa recuperar esta mirada de Amós. Esta mirada. Recuperar la mirada de qué? De lo que está pasando con la sociedad de nuestro tiempo. De eso y no es de otra cosa. Y que eso tiene unas implicaciones para quien lo haga, como en la época de Amós, que esto no puede que no caiga bien en todos los círculos y que hay que asumir el riesgo. Y eso es lo que creo yo, que la iglesia con sus propios temores y con sus propias comprensiones no ha podido ver como un tema urgente para el país. Y por eso vale la pena recuperar. Y entonces, en mi opinión, la profecía tiene esto. Yo sé que hay mucho del contexto de las preguntas y de los comentarios que ustedes hacen que vienen de un contexto de iglesia pentecostal. Eso yo lo sé porque yo nací y crecí en una iglesia pentecostal. Y sigo siendo pentecostal. Pero lo que ha pasado conmigo, con el pentecostalismo, es que yo creo que esa primera visión que tenía el pentecostalismo sobre la profecía había que ampliarlo. Y no solamente para dejarlo en un sentido cerrado de la vida privada de las personas, que es muy importante, pero que no es suficiente. Y que a veces la profecía, desde el pentecostalismo de los años 50, de los años 60, de los años 70, incluso de los 80, tenía que ver con que la revelación era interpretada como revelar la vida privada de las personas y sobre eso decirle a la gente que se ajuiciara. Y mucho de eso todavía se sigue conservando como consejos moralistas de la iglesia. Y creo yo que haciendo eso dejaron escapar este otro lado de los asuntos de mayor calado para la sociedad, que tiene que ver con estos asuntos que hemos visto durante todo este tiempo. Entonces no es que yo no sea consciente de eso, y no es mi interés no serlo, pero es invitar a la iglesia a que tenga una ampliación de eso que un día conocimos como profecía, que tiene este otro balance que abre las puertas de la iglesia más hacia mirar el mundo, porque nosotros estamos inmersos en el mundo, nuestros hijos. Y entonces ahí necesitamos para todos y para todas ofrecer unas condiciones distintas, que no la está viendo la sociedad y que la iglesia a veces tampoco la ve. Y ampliar eso. Y es mi invitación a cómo se amplía una visión así, pues volviendo a redescubrir las relaciones entre iglesia y sociedad. Porque o si no, la iglesia sigue inmersa en sí misma y pensando para sí misma, y de vez en cuando abre el camino hacia la sociedad solamente para decir los malos que son los de allá, y que se cristianicen todos. Y creo que el asunto es más de fondo porque nosotros mismos vivimos en una lógica donde debemos revisarnos tanto como hay que revisar hacia allá. Y creo que de eso se trata, y recuperar algo de esta agenda que me parece que es urgente para el país. Y que de seguir como vamos, se sigue volviendo una sociedad inviable. Bien. No sé si hay más comentarios o preguntas. Bueno, quisiera cerrar este seminario con dos invitaciones. La primera es a que por favor nos den sus comentarios en el mismo tiempo, y quisiera que la mayoría de ustedes tenemos cuántas personas, a dónde tenemos aquí el listado.
tenemos 19 personas presentes. Y creo que nos da un poco el tiempo, si somos juiciosos, para que, no todos, pero el que quiera hacer un balance de lo que ha sido este seminario, de la metodología que hemos usado, de las ayudas que hemos previsto, de los temas que se han dado, de la forma como se ha explicado, etcétera, de la interacción que hemos tenido también, si ha estado bien, si ha sido soso, largo, monótono o no adecuado. Es decir, que nos puedan dar sus comentarios. Eso nos sirve a nosotros para que los siguientes sean mejores para todos, y de eso se trata, de mejorar. Entonces, comentarios sobre lo que ha sido este tiempo, me gustaría muchísimo si toman el tiempo para hacerlo, por favor, de manera también breve y puntual, para que todos ojalá alcancemos por lo menos los que querramos. Dos, también en la misma intervención, como segunda parte, quisiera saber si a ustedes les interesa algún tema que quisiera que el seminario tocara en una próxima entrega, para nosotros ir tomando nota e ir haciendo un balance de lo que podría ser el próximo seminario. Y ya al final comentaré para cuándo proyectaríamos un próximo espacio de estos. Así es que, por favor, les invito a que se animen a comentar y a darnos sus comentarios en este momento, y nosotros estaremos tomando nota. Esto queda grabado igual para poderlo también retomar. Así es que adelante, siéntanse en la libertad de podernos comentar. Y para los que no están con nosotros, pero que van a escuchar esta transmisión después, también nos pueden hacer llegar los comentarios a través del chat de Vanessa, que quienes estamos en este seminario estamos vinculados a ese chat, que ahí no podemos poner los comentarios para que no se vuelva un asunto de réplica de otros mensajes, por esa razón, pero nos pueden enviar sus comentarios, sea a mi chat, quienes me tienen ahí y ahí está mi número de teléfono también, o en el chat de Vanessa, para también tenerlos en cuenta. Gracias. Voy a dar un anuncio final, y es seguramente voy a estar revisando las sugerencias, y lo más probable es que podamos tener hacia finales de septiembre tal vez otro seminario sobre algunos de estos temas sugeridos, que conecten también con temas entre lo bíblico y las opciones que tenemos. En este caso fue la justicia, en otros lados puede ser la educación o las emociones, o temas más bíblicos como el del Apocalipsis, etcétera. Bueno, miraremos, y ya se me está ocurriendo alguna idea para hacerla rodar también para ustedes. Gracias por participar, por querer, en interés de todos, compartir. Sé que también la plataforma a veces restringe, pero como ustedes se dan cuenta, también abre la posibilidad para que otros y otras que no estén con nosotros necesariamente en la ciudad, etcétera, se puedan conectar. Así es que igual, cuando tengamos normalización sobre este tema, haremos los seminarios en la combinatoria presencial y virtual, para que tengamos esa doble posibilidad. Así es que nos mantendremos de esta manera para que quienes sigan en nuestra sintonía y quisieran seguir con nuestro relacionamiento lo puedan hacer a la distancia. Y por supuesto, cuando se echen una venida por Bogotá, seguro podamos encontrarnos. Bueno, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Les mando un fuerte abrazo. Tendré en cuenta seguro metodológicamente la cuestión, y también temáticamente miraremos un ofrecimiento. Y bueno, hasta siempre. Dios les bendiga. Un gran abrazo.